con Luis Fajardo. Él es el personaje, la persona detrás de la continuidad en Telefónica del Perú, ¿no? Es uno de los artífices de que mucho del negocio de estos señores siga operando aún en momentos críticos y complicados, cuando incluso pues todo parece desbordarse, todo parece complicarse, pues ellos siguen trabajando y continúan activos en todo momento. Eso es una gran ventaja y dice mucho además de la labor, los conocimientos y la experiencia de Luis en este caso, ¿no? Es una persona con muchos años de experiencia, ha tenido que vivir muchos eventos complejos y complicados que seguramente a la mayoría de nosotros nos dejarían con cara de ¿ahora qué hago? ¿No? Pero él nos va a contar acerca de cómo es que funciona esta ciencia, ¿no? Cómo funciona esta disciplina acerca de mantener los negocios funcionando, ¿no? Y mantener ¿cómo se llama? Bueno, la continuidad en sí operando y los riesgos dentro de lo manejable, dentro de lo aceptable, ¿no? Vamos a escuchar a Luis, vamos a escuchar a Luis hablando acerca de diferentes temas. Nos va a ir contando cómo es que se pueden resolver ciertas cosas, nos hablará mucho de su experiencia práctica, etcétera, ¿no? Y vamos a ir aterrizando estas cosas, ¿no? Para poder ir resolviendo dudas y cosas que van ocurriendo en el camino, que seguramente ahora mismo muchos de ustedes estarán preguntándose cómo seguir adelante en una situación como la que estamos atravesando todos, ¿no? Entonces entenderemos también lo que es reaccionar y lo que es planificar, ¿no? Porque ahora mismo mucha gente está intentando ver cómo reacciona a esta situación, cuando probablemente la respuesta tendría que haber sido un poco más de prevención, un poco más de adelantarse a las condiciones inesperadas, entre comillas, ¿no? Entonces, nada, pues vamos a ir trabajando en ese sentido. Las preguntas, las que vayan surgiendo, ¿no? Las pueden ir escribiendo estás en privado, Lucho. Las pueden ir escribiendo en el chat, ¿de acuerdo? E igual las que sean muy complejas o muy largas de responder, las vemos al final en la ronda de preguntas, ¿vale? No se preocupen. Entonces, nada, los dejo con Luis. Luis va a estar, lo ven ahí en la camarita, ahí está Luis, ¿no? Seguramente en un rato desconecte la cámara para poder aprovechar solamente el audio, ¿no? Pues ya depende mucho del ancho banda. Entonces, aquí estamos, ¿vale? Luis, los dejo contigo. Señores, provecho, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, ya creo que Juanma me ha presentado de la mejor manera, como siempre. Sí, bueno, efectivamente soy el responsable de la continuidad de negocio en el grupo Telefónica, no solamente para Telefónica, sino también para todo el grupo. Me ha tocado pasar también ya por gestión de crisis dentro del país y creo que muchos de ustedes también. En particular me ha tocado vivir lo del fenómeno del niño, lo del ciberataque, ese famoso WannaCry, y algunos otros que en realidad el resto de gente no sabe, pero que internamente pues se, se pueden dar dentro de una organización y que finalmente se han manejado de la mejor manera, ¿no? Bueno, tengo un máster en gestión de riesgos, soy certificado en continuidad de negocio en todos los niveles. Eh, Veo todo lo que es el NFPA 1600, bueno, seguridad de la información, ciberseguridad y otras más. Y nada, bueno, la intención con esto es que podamos de alguna manera pues aterrizar todo lo que hemos desarrollado eh, durante esta gestión que se viene dando hasta el día de hoy en los distintos países y con respecto a cómo se tendría que desarrollar esto acá en nuestro país. Para los que no conocen, porque de hecho ahí tenemos invitados de otros países también, cuando mencionaba el fenómeno de niño, me hacía referencia a estos huaicos o a estas inundaciones en distintas partes del país que finalmente provocaban de que muchas personas en esa población pues se vean afectados y no solamente eso, sino también todas las organizaciones, pues de hecho han habido organizaciones que se han visto afectadas y bueno, y Telefónica en su momento también fue una de ellas, ¿no? Donde pudimos recuperar en un tiempo promedio de 6 horas los servicios de la organización y comparados con un fenómeno del niño anterior, donde no había continuidad de negocio, pues los tiempos fueron muy, muy cortos, ¿no? Y eso mostró mucho la efectividad, y hablamos mucho de efectividad y de eficiencia con respecto a la gestión de continuidad de negocio y la gestión de crisis.
De aquí en adelante, sí les voy a pedir, por favor, es que vamos a utilizar el chat para hacer alguna pregunta o algo con respecto a lo que vamos a ir desarrollando. Si hubiera alguna pregunta un poco más extensa, la podemos hacer al final también. Yo preferiría que sea al final, de tal manera que podamos responder alguna duda que podamos tener. De aquí en adelante, bueno, voy a apagar la cámara para poder tener más conectividad, y con esto me va a permitir también poder desarrollar todo este escenario sin ningún problema. Así que nada, los invito a empezar a vivir un poco la continuidad de negocio desde el mundo de vista del COVID-19. Vamos a ver, vamos a presentar, vamos a ir presentando a los temas que vamos a desarrollar. Principalmente quiero comentarles algunos antecedentes. Si les pido por favor a todos, me olvidaba apagar el micro, por favor, para que solo se me escuche a mí y no tengamos problema. Por favor. Les pido a todos por favor apagar sus micros. Estoy escuchando ahí un micro abierto. No sé si por ahí, Paul, me puedes ayudar, por favor. Dame un segundo. Lo hago yo. Denme un segundo, por favor. Vale. Creo que todavía hay alguien con el micro abierto. Ahí lo están apagando. Perfecto. Ya, vamos avanzando. Les mencionaba que vamos a ver algunos antecedentes, y ahí acá justo quiero mencionarles un punto sumamente importante con respecto a... eh, vamos a ver esto. Muchos de ustedes saben lo que significa el cisne negro, ¿no? Entonces, vamos a ver desde mi punto de vista, y he compartido una nota que en realidad semeja mucho a la identificación que tengo yo con respecto a este escenario del COVID-19, ¿no? Vamos a ver también algunos antecedentes con respecto a sucesos que han habido acá en nuestro país, en Perú. Luego vamos a pasar a ver las principales actividades preventivas que una organización tiene que haber desarrollado de cara a la continuidad de negocio, y pensando un poco a un escenario como pandemia, sin darle nombre y apellido aún. ¿Cómo es que tenemos que manejar esto durante un evento de pandemia? ¿Cómo es que vamos a volver a la normalidad? Y muchos de ustedes seguramente se estarán preguntando al día de hoy, ¿cómo es que vamos a lograr esto? Sobre todo para alcanzar el éxito que deberíamos tener de cara a la gestión de crisis, y algunos próximos pasos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque no solamente es volver a la normalidad, sino que esto finalmente nos va a llevar a un cambio de hábito, no solamente como personas, sino también como organizaciones, como empresas, que finalmente pues nos va a dejar oportunidades de cambio en función de mejorar cosas que creo que son importantes para el día a día dentro de una organización. Algunos antecedentes, y acá justo hablábamos, les mencionaba sobre el cisne negro, ¿no? El cisne negro, para muchos de los que no conocen y que están conectados con nosotros ahora, pues es una teoría que fue desarrollada con origen libanés por Nassim Taleb, que habla sobre esos riesgos que no han sido posibles identificarse, o no han sido posibles ver o avisorar que estos iban a ocurrir, ¿no? Son riesgos o eventos que finalmente van a terminar, se van a convertir en algo nuevo para las organizaciones, y que de alguna manera no nos permite estar preparados, ¿no? Se habla sobre estos escenarios que finalmente aparecen de un momento a otro, que no estaban previstos, y que son finalmente los que conllevan a perjuicios económicos o de gestión o de servicios dentro de una organización. Y acá lo que he querido hacer es compartir con ustedes una nota de Lorenzo Prevé, que es un español que trabaja como investigador en una universidad en España, que maneja el centro de Risk Management en esta universidad, y habla sobre
que esto en realidad no era un cisne negro, ¿no? O sea, hablábamos y escuchaba a muchos colegas decir que el cisne negro pues estaba muy relacionado, o el COVID estaba muy relacionado a ser un cisne negro, ¿no? Pues yo particularmente comparto que no es así, ¿no? Y acá lo he puesto sobre tres escenarios, ¿no? Sobre todo por el por qué, ¿no? Y lo llevo a tres puntos importantes, ¿no? En principio, todos los años, la aseguradora alemana Allianz con el World Economic normalmente presentan estudios donde nos cuentan cuáles son estos próximos riesgos que pueden aparecer, ¿no? En las distintas partes del mundo. Y en la edición justamente del 2020, para la edición del 2020, estos estudios hablaban sobre la posible llegada de la propagación de una pandemia o de enfermedades contagiosas en escala mundial. O sea, quiere decir que esto no es que no se haya sabido, ¿no? O sea, por lo menos, o no se haya anunciado. Sí estuvo anunciado, ¿no? Y los que normalmente nos gusta leer un poco más de riesgos, nos gusta hablar un poco más de continuidad del negocio, pues estamos constantemente viendo estas publicaciones y en verdad me llevó a poder hacer un análisis de esto y comparto mucho con que ya habían organizaciones o aseguradoras que finalmente nos estaban ya contando algo, ¿no? Luego esto también llevado a que había un incremento bastante grande de potencial de la población a nivel mundial y hablan sobre que en 1960 hubo poco más de 1 billón de personas, el 34,9% de la población mundial vivía en ciudades, mientras que en el 2017 los habitantes de las ciudades ya eran más de 4 billones, ¿no? Y hablaban sobre el 58,5% de la población mundial. Entonces, esto que anunciaba, que había una sobrepoblación ya existente. Y un tercer escenario nos cuenta sobre que hay una gran población que ha envejecido sensiblemente, ¿no? Además del aumento de la expectativa de vida que se duplica en un siglo, pasando por casi 35 años del año 20 a 73,4 años al 2020. La cantidad de personas de más de 60 años en el mundo pasó a más de 200 millones en el 60 y a más de 1 millón en el 2020. O sea, quiere decir que no solamente había una sobrepoblación, sino que había un gran número de población que había envejecido de manera progresiva, ¿no? Entonces, son tres escenarios que si bien es cierto, no lo tenemos muy a la mano, sino que de hecho tenemos que ir leyendo, ir conociendo un poco más, pues ya nos estaban alertando de algo, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a decir que el COVID-19 es un cisne negro. Yo creo que en realidad era un riesgo del cual teníamos que haber tenido vista, pero que en realidad no lo trabajamos como realmente lo debimos haber trabajado. O sea, muchos de nosotros recordará que acá en nuestro país hemos vivido también una situación muy parecida, ¿no? Y que lo voy a ir contando también más adelante. En la actualidad existen distintas fuentes de información que nos permiten identificar lo que está ocurriendo con respecto a nuestro país y al mundo. Y principalmente, actualmente, bueno, nosotros tenemos unos casos ya infectados. Esta data que les he compartido es al 12, pero ya al día de ayer, cierre del día de ayer, tenemos 9.784 casos. Recordemos que el caso cero se presentó acá en Lima el 6 de marzo y a nivel mundial ya tenemos más de 1,8 millones de infectados y un promedio más de 111.000 fallecidos, ¿no? A nivel fallecidos local también tenemos ya 216 fallecidos y esto es un número bastante considerable de lo que realmente significa una pandemia, lo que significa una crisis, no solamente de cara a una organización, sino una crisis a nivel mundial que nos está afectando a la economía, a nivel local, Perú también nos está afectando la economía. Muchas organizaciones han tenido que parar los productos y servicios que venían ofertando. Algunas organizaciones
pues han tenido que empezar a trabajar de manera rápida en un escenario más digital, donde de repente no estaban o no tenían la preparación necesaria, pero sobre el camino han tenido que ir aprendiendo. Entonces, esto ha significado muchos cambios importantes a nivel mundial. ¿Qué situaciones hemos vivido acá en el Perú? ¿No? En el Perú hemos tenido dos epidemias. Una ha sido la influenza del H1N1 en el 2009. Yo recuerdo que en esos tiempos yo trabajaba en el Banco de Crédito y teníamos mucho el tema de cómo íbamos a trabajar teniendo esto tan latente, ¿no? Y ahí ya hablábamos sobre cómo responder a una posible pandemia y distintas organizaciones financieras también, ¿no? Hablaban sobre escenarios de pandemia y que de alguna manera pues no habían sido trabajados en función a determinar cuáles eran las actividades prioritarias de una organización, cómo es que teníamos que trabajar esto de cara a seguir brindando los servicios, los productos, y la verdad es que era una incertidumbre muy grande de saber cómo actuar, ¿no? Eh, Luego otra pandemia que hemos tenido, una epidemia, ha sido sobre el dengue, ¿no? Que inclusive ha habido un rebrote este último año en algunos sectores del país y que finalmente también, ¿no? Esto finalmente termina siendo como que una incertidumbre, ¿no? Como la que vivimos hoy, ¿no? A mí me preguntan mucho qué es lo que espero de esto al finalizar o cuando esto ya se ponga en un nivel estable, ¿no? La verdad es que nadie lo sabe, ¿no? O sea, no sabemos cómo va a terminar esto porque ningún país lo ha terminado aún y seguimos teniendo esa gran incertidumbre de conocer cómo es que esto se va a terminar de resolver, ¿no? Y tenemos esa expectativa y espero esto poder contarlo en un webinar futuro donde podamos hablar de cómo se terminó esto de acá, ¿no? Principales actividades preventivas en una organización. Y aquí ya vamos a hacerle un foco importante porque de aquí en adelante lo que vamos a hablar es cómo es que las distintas organizaciones se han tenido que haber preparado para enfrentar una pandemia. Ya es importante identificar que distintas organizaciones han tenido que desarrollar un sistema de gestión de continuidad de negocio con una buena identificación de riesgos que permita de alguna manera establecer qué es lo crítico para la organización y que ésta pueda seguir funcionando a través del tiempo. Y para poder llegar a eso es importante determinar algunos escenarios. Y uno de esos escenarios justamente, cuáles son estos posibles impactos de interrupción de procesos y servicios de cara a la organización. Y aquí lo que he querido es establecer algunos de estos impactos, porque de todas maneras consideremos de qué impactos podemos tener muchos, pero acá lo he querido centralizar en 5 puntos importantes, que es sobre los impactos financieros, el impacto de nivel cuantitativo que significa la paralización de las actividades dentro de una organización, la operación interna, el impacto que paraliza las actividades de manera parcial o total dentro de una organización, considerando y mencionaba hace un momento que hay organizaciones que han parado el end-to-end de la operación, ¿no? Finalmente, bueno, y luego tenemos el impacto regulatorio, el impacto legal, que son referentes a los niveles de incumplimiento regulatorios o contratos que podamos tener con distintas organizaciones. A nivel de clientes, el impacto sobre la paralización de las actividades a nivel de incumplimiento con clientes, ¿no? Acuérdense que brindamos servicios y que estos finalmente se ven interrumpidos, ¿no? Y a nivel reputacional, porque es importante que la organización vea cómo tú, perdón, es importante que la población, que tus clientes en general puedan ver cómo es que tú actúas respecto a una crisis, ¿no? Es importante que ellos vean que tú como organización tienes esa respuesta inmediata para poder desarrollarte sin ningún tipo de problema y tratando de mantener la operación en estado normal y óptimo que permita seguir brindando productos y servicios. Eso es importante. Y bueno, y algunas identificaciones de procesos críticos dentro de una organización, y acá he querido mencionar también algunos, pueden ser el call center, facturación y cobranzas, operaciones, compras, logística, seguridad,
tecnología, el B2B, el B2C, muchos que hoy viven en el mundo comercial, la comunicación y la experiencia que pueda tener el cliente. Y estos son unos procesos y pueden haber muchos procesos más que distintas organizaciones puedan ir identificando. Recordemos que cada organización es un molde exacto, ¿no? Eh, no todas las organizaciones tienen las mismas prioridades, no todas las organizaciones tienen las mismas actividades críticas, los procesos críticos, y no todas las actividades brindan el mismo producto y servicio. Y acá es importante determinar que luego de la identificación de estos procesos y estos servicios que finalmente dan las organizaciones y que están identificados como críticos también, podamos determinar un punto muy importante dentro de la disponibilidad de estos en función a determinar cuáles son los tiempos de recuperación que tiene que tener la organización. Y no voy a entrar en detalle respecto al famoso RTO, al RPO, al MAO, ¿no? A los distintos tiempos de identificación que podamos tener, sino que voy a puntualizar directamente sobre el MTPD, ¿no? El MTPD, que para muchos que los conocen y los que no, principalmente es el tiempo en que una organización puede dejar de brindar productos y servicios. Es cuánto tiempo la organización está dispuesta a no brindar productos y servicios y parar la actividad. Ese es el MTPD. Y la identificación de esta es sumamente relevante e importante para el caso del COVID-19, porque es la manera más exacta de saber cuánto es que la organización puede sobrevivir durante este tiempo y qué medidas debería adoptar para que esta sobrevivencia sea de manera rápida, para que finalmente no nos perjudique como organización y que no nos lleve inclusive al cierre del mismo. ¿Correcto? Y aquí dentro de la escala podemos ver un posible escenario donde la curva crítica está bien identificada, está por días. Por ejemplo, acá tenemos 45 días identificados, y en un porcentaje de entrega de productos y servicios, ¿no? Lo óptimo sería que una organización brinde el 100% de la actividad, pero muchas de ellas de repente no lo pueden lograr realizar por un escenario crítico como el COVID-19, pero este tiene que tener una entrega de productos y servicios razonable, estable. Tal vez podemos llevarlo a un escenario de 60-30, ¿no? Un 70% de brindar los servicios y el otro 30% paralizado. Y eso va a depender mucho de la necesidad de la organización y lo que requiera la organización para finalmente poder sobrevivir durante estos 45 días. Y dado el caso, y más adelante también lo vamos a ver, que es importante determinar cuáles son esas actividades o acciones que tenemos que desarrollar para mantener con vida la organización. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuánto es que puede durar un escenario. Entonces tenemos que tener identificado claramente cuánto la organización, más allá del escenario, pues cuánto la organización puede sobrevivir en tiempo crítico, parando todas las actividades de la misma. Y acá vamos a entrar como foco a la gestión de crisis, ¿no? Lo primero que hemos hecho, vamos a sintonizarnos un poco. Lo primero que hemos hecho es la identificación de nuestros procesos críticos y los impactos que podemos tener. Hemos determinado cuáles son estos tiempos de recuperación necesarios para mantener con vida la organización. Y luego vamos a entrar al análisis de riesgo, que nos permite identificar no solamente cuáles son los riesgos que puedan afectar los procesos y servicios de una organización, sino también estos escenarios, ¿no? Y escenarios que finalmente nos pueden llevar a complicar esta organización. Y nosotros hablábamos mucho en nuestro país sobre el peor escenario, ¿no? Y lo llevamos como que el peor escenario era vivir este famoso terremoto de 8.5, de 8 grados, que finalmente pueda afectar a nivel país a todas las organizaciones. Y vemos que no solamente es un escenario de sismo o de terremoto, sino que en verdad pues hay escenarios como el que estamos viviendo actualmente que puede no solamente verse inclusive mucho más afectada que un escenario de terremoto.
Y aquí la pregunta es, ¿cómo está definido la pandemia dentro de tu análisis de riesgo? ¿Y esto por qué? Porque durante estos días he recibido muchas preguntas de distintos colegas y llego a una conclusión, que muchos de los análisis de riesgo que fueron trabajados identificaba como la pandemia en un estado de probabilidad media con impacto medio. Quiere decir que no estaba catalogado como un impacto alto en base al análisis de riesgo de las distintas organizaciones. ¿Y esto por qué? Porque no teníamos algo muy cercano, excepto estos dos escenarios que hemos comentado, pero que esto no tenía gran probabilidad de ocurrencia. Y muchos de los que han identificado el tipo de impacto lo han llevado a la probabilidad también, ¿no? Recordemos que análisis de riesgo, probabilidad por impacto, y muchas de las probabilidades de ocurrencia de una pandemia eran bajas. Entonces esto finalmente nos llevó a la identificación de un impacto medio de cara a la evaluación de riesgo de las distintas organizaciones. Esto no ayuda mucho, ¿no? No ayudó mucho finalmente, porque tenerlo identificado como impacto medio no te hacía precisar qué es lo que tenías que tener detrás para poder montar un escenario como este, que finalmente pudiera ser perjudicial para una organización. Y luego de la identificación, pues de ya de los impactos, de los tiempos, de los procesos, la identificación de los tiempos y la identificación del análisis de riesgo correcto que deberíamos haber tenido, pues es importante tener claro algunas estrategias y estas estrategias finalmente también recaen sobre la identificación de un plan adecuado, la realización y la puesta en marcha de un plan adecuado que permita, de cierta manera, generar resiliencia frente a una organización de cara a un evento crítico, ¿no? Y acá existe pues el plan de preparación y respuesta en situaciones de pandemia, ¿no? Esto no tiene nombre y apellido, o sea, no es que sea un plan dedicado únicamente para el COVID, sino que en realidad esto está llevado a un escenario mucho más macro, ¿no? Sobre una pandemia en general. Tengo una pregunta acá, vamos a hacer un pequeño alto, quiero ver esta pregunta, dice, en el reglamento para la gestión de la continuidad de negocio publicado por la SBS se habla de un punto único de falla. ¿Se podría decir que este punto de falla es de recursos humanos? En realidad, este punto de falla es el recurso humano, no necesariamente, ¿ah? O sea, este punto de falla no es el recurso humano en realidad. Yo creo que es la sumatoria de distintas actividades que tú finalmente desarrollas para poder identificar esto, ¿no? Eh, no, en realidad no creo que sea así, ¿no? Yo creo que esto abarca sobre distintos artífices finalmente, ¿no? No solamente es el recurso humano. Todo se basa en el VIA según la última resolución de la SBS. Sí, en realidad sí, es correcto. El VIA lo que finalmente hace es que te permita identificar estos procesos y servicios críticos de la organización, porque es lo que tú priorizas para que finalmente tu organización no se pare, ¿no? Y no deje de funcionar, ¿no? Principalmente es esto, ¿no? Bueno, retomamos nuevamente. Estábamos hablando sobre el plan de preparación y respuesta a situaciones de pandemias, donde finalmente lo principal es acá identificar cuál es el objetivo de tener un plan, ¿no? Y ese que nos ayuda a prevenir, disminuir y actuar con el personal de la organización en un posible impacto negativo en términos de morbilidad, mortalidad, desorden social e impacto de personas económico, legal, operación frente a un evento relacionado con una pandemia. O sea, quiere decir que estamos preparando un plan no únicamente para tratar a las personas, que finalmente terminan siendo la prioridad de la organización, sino también que ayuda a abarcar los procesos, los servicios y finalmente la infraestructura dentro de una organización y que esto nos permita tener el end-to-end de la organización dentro de un plan que finalmente se va a ejecutar frente a escenarios críticos. Y acá he puesto un comentario, ¿no? Es momento de poner en marcha las pruebas realizadas por escenarios de pandemia. Sí, efectivamente. ¿Esto qué nos permite? Es que todo lo que hemos venido preparando, no solamente con la realización del plan, sino también con la ejecución de pruebas y ejercicios,
lo pongamos en marcha de cara a un escenario ya real, ¿no? Bueno, ¿cómo es que podemos activar un plan? ¿No? La pregunta es, oye, yo ya tengo mi plan, ya lo he preparado, ya lo he revisado, ya está aprobado, pero ¿cómo es que esto finalmente pues, se puede ya poner en marcha? ¿No? Y para eso es importante que dentro de tu plan establezcas algunos puntos sumamente relevantes, ¿no? Y estos puntos relevantes son los niveles de alerta a los que te van a llevar la activación del mismo. Y acá lo que he querido poner es 4 niveles de alerta que finalmente nos puedan llevar a poner estos escenarios para la activación del plan de continuidad de negocio. Y estos escenarios son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, en el nivel 1 nos habla sobre alertas de epidemia, pandemia, establecidas de forma específica por el Ministerio de Salud o por el más alto estamento de salud a nivel internacional, que es la OMS. Hasta aquí simplemente es el monitoreo y la revisión del escenario, ¿no? De los distintos escenarios que se están desarrollando hasta ese momento. En un nivel 2, la alerta de epidemia, pandemia en algunas zonas en las que haya instalaciones de la organización establecidas de forma específica por la OMS y casos locales de afectación en la zona donde se ubican las instalaciones de la organización. Quiere decir que aquí, por ejemplo, cuando ya apareció el caso cero, en marzo, nosotros ya pasábamos a un nivel 2, ¿no? Y en este nivel 2, a nivel de organización, pues tenías dos decisiones. O empezabas allá a montar un comité de continuidad de negocio que permita reforzar este famoso plan de continuidad de negocio y con esto llevas a los roles, a las funciones, y que finalmente te permita identificar ya los próximos pasos, ¿no? O finalmente también la otra decisión es mantenerte todavía sin hacer nada hasta que la afectación llegue directamente a tu organización, ¿no? Y aquí es el punto quiebre, ¿no? Entre la demora que pueda tener una organización para empezar a implementar su plan o la ejecución de algunas actividades frente a otras que de manera preventiva ya fueron ejecutando acciones que permitan ya desarrollar actividades de cara a enfrentar un escenario como este, ¿no? Y, y en ese escenario 2 yo sí me pongo en la posición en la que ya se tenían que haber desarrollado un comité por lo menos de continuidad de negocio, ¿no? Un comité de continuidad de negocio donde te permita recabar información de no tenerla, donde los empleados empiecen a ver la necesidad de tener trabajo no presencial, identificar también empleados sin necesidad de tener, o perdón, con la necesidad de tener que ir a las oficinas, identificación de proveedores, colaboradores con necesidad de puestos en presencial, las visitas, ver qué se iba a hacer con las visitas, con los invitados que vayan llegando a las oficinas, si van a permitir el acceso o no, preparar la aplicación del plan de continuidad de negocio ante pandemias, o sea, ya empiezas a hacer actividades que te van a permitir finalmente desarrollar ¿no? O sea, ya empezar a implementar este escenario en tu organización. En un nivel 3, donde el contagio puntual a empleados de la organización ya se da dentro de las ubicaciones o instalaciones, hay un contagio puntual a personas de proveedores que trabajan dentro de las instalaciones también. O sea, acá hay dos puntos, ¿no? Empleados de la organización y proveedores que estén dentro de las instalaciones que pueden ya estar contagiados. Y acá en el nivel 3, pues ya muchas de las personas que ya han venido preparando en un nivel, se vienen preparando en un nivel 2, ya activan el plan de continuidad de negocio. Ya hacen la activación del plan de continuidad de negocio, valoran las posibles activaciones del comité de crisis inclusive, ¿no? Porque ya esto tiene una afectación mucho más general dentro de una organización y que finalmente pueda llevar inclusive a la paralización de actividades. Y en un nivel 4, donde existe el contagio extendido de empleados y proveedores de la organización de mismas ubicaciones, pues ya te permite la activación
de todas maneras ya focalizada una activación de un comité de crisis para esta situación, ¿no? Entonces vemos 4 niveles que son de alta prioridad para la organización establecerlos de cara a identificar los distintos escenarios por el cual podríamos nosotros vivir ya el inicio del COVID-19, ¿no? Y nosotros hablábamos que dentro del plan era importante, dentro de la fase preventiva, era importante el desarrollo de pruebas y ejercicios que te permitan identificar y ajustar este plan, ¿no? Porque tú preparas el plan, lo elaboras de tal manera de acuerdo a la necesidad de la organización, pero la única forma de poder saber que este plan realmente funciona es llevándolo a un escenario de prueba, ¿no? Y es por eso que previamente también la organización ha debido haber desarrollado algunas pruebas de ejecución dentro de procesos y soportes para la identificación de algunas oportunidades de mejora. Y acá vemos tres escenarios de pruebas, que es lo que nos lleva o nos invita a identificar o a qué es lo que queremos identificar con estas pruebas, ¿no? En principio, bueno, para este escenario del COVID-19, lo que debimos haber preparado es la identificación de sitios alternos, la identificación si es que este lo podemos llevar a otro escenario como en casa, para ya empezar a desarrollar un teletrabajo, este, y así poder identificar algunos puntos importantes, ¿no? Como por ejemplo, cuáles son estos sitios alternos, la dependencia que vamos a tener sobre las VPN, sobre el Citrix, la conectividad en general, y ya esto lo podemos llevar a la interacción para ver cuál es el uso, ¿no? O sea, ver si es que el uso es el adecuado versus, perdón, el uso es adecuado en función al VPN, al Citrix, validar si los correos funcionan de la mejor manera, si puedes tener conectividad al Outlook, al Office 365, validar el uso de Teams para la conectividad, tus reuniones, validar el uso de las laptops también, porque muchas de las laptops eran desktop, o sea, en principio eran desktop y luego tuvimos que cambiarlas a laptops. Entonces, todo esto nos permitió este escenario de prueba identificar estos escenarios o este escenario donde teníamos que implementar cosas, ¿no? Y esto ha facilitado por completo la actividad que hoy en día en una organización conlleva la activación del plan de continuidad de negocio. Acciones que se debieron haber considerado: validar la conducta de los empleados en el modelo de teletrabajo, validar la ejecución de funciones críticas y no críticas, validar las comunicaciones efectivas entre los equipos de trabajo, proveedores, empleados, etc. Y en el paso 3, que es la toma de tiempos, tomar el tiempo transcurrido para la conexión, tomar el tiempo de conexión a los aplicativos que se usa, validar si se presenta lentitud en las aplicaciones, validar si se presenta desconexión o latencia en las aplicaciones total o de manera parcial. Y todo esto que hemos ya identificado, finalmente lo vamos a plasmar en un informe post ejercicio, ¿no? Informe que te va a permitir determinar estas oportunidades de mejora y qué es lo que está necesitando la organización para llegar a un nivel óptimo de la realización de teletrabajo y identificar también con las áreas, con las distintas áreas, la dependencia de las mismas. Entonces, vemos el valor de tener, o el valor que le da el desarrollo y la ejecución de distintos ensayos previamente antes de la activación de un plan. Y como actividades preventivas, mencionábamos también la activación del comité de continuidad de negocio, mencionábamos también la activación del comité de crisis en los distintos niveles que ya hemos mencionado, tanto para el nivel 2, para el nivel 3, nivel 4, dependiendo de la priorización de la organización. Y bueno, entramos a ver algunas actividades que se deben de desarrollar. ¿Y qué es lo que tuvimos que hacer? Particularmente yo les mencionaba que en un nivel 2 yo creo que sí se debió haber activado el comité de continuidad de negocio. Y en este primer comité, ¿qué puntos debieron haberse tratado? En principio, al notar la gravedad de los incidentes a nivel global, se debió realizar los primeros análisis de las distintas posibles afectaciones y si éstas se ajustan al análisis riesgo previo.
O sea, queremos ver si es que tu análisis de riesgo conversaba frente a la situación que se vivía en otro país. Porque, seamos honestos, o sea, lo que ha ido ocurriendo en otros países es lo que nos ha estado pasando a nosotros y lo mismo ocurrió en los distintos países también. O sea, no es que para cada uno de los países haya sido un escenario distinto, el escenario ha sido exactamente el mismo. Dar a conocer los antecedentes y últimos eventos que hemos tenido nosotros a nivel de organización de cara a pandemias y cómo se trataron estas, reforzar los roles y funciones de cada responsable de área de acuerdo al plan de continuidad y gestión de crisis, reforzar el uso de los medios de comunicación de eventos, cómo es que estos se manejan internamente, ¿no? El, cómo iba a ser la fuente de comunicación de cara a la identificación de una posible persona infectada, ¿no? Reforzar el uso de los medios de comunicación, bueno, en eventos de pandemia, identificar los futuros riesgos y mantenerlos monitoreados, preparar una política de higiene y seguridad frente al COVID-19. Y acá sí hago un punto aparte, porque es importante que ya conociendo más el escenario y conociendo esta afectación, ya se ejecuten trabajos puntuales. Por ejemplo, si tú en el plan de continuidad del negocio ya tenías algunas matrices de cómo identificar estas dependencias del escenario, pues lo que teníamos que hacer era generar actividades o documentos directamente relacionados al escenario. Quiere decir directamente relacionados no solamente a una pandemia, sino al COVID. O sea, hay actividades de manera macro que tú ya tienes identificado en tu plan, pero ya tienes que bajar y aterrizar de manera mucho más puntual actividades directamente relacionadas al escenario y este escenario llevado a un tema más puntual al COVID-19, ¿no? Y es por eso que es importante que dentro de la actividad, como actividad preventiva y dentro de este primer comité de continuidad de negocio, ya debemos de haber tenido listo y aprobado una política de higiene y seguridad frente al COVID-19. Recomendar sobre el cuidado respecto al COVID-19 y a toda la organización y aprobar el escalamiento del evento al comité de crisis. Y cuando ustedes mencionan cuáles son estos puntos, una de las preguntas es, ¿cuáles son estos puntos de higiene y seguridad frente al COVID? Pues lo he mencionado más adelante, pero lo resumo blindando a la persona, ¿no? Está el tema del lavado de manos constantemente, el tema del uso de gel, ¿no? El de tener distancia entre los compañeros, el de toser o estornudar con el antebrazo, estos que ya los conocemos de memoria, ¿no? Y que probablemente queden de por vida dentro de la sociedad como parte de un cambio importante que debemos de tener. Desarrollo de comités de continuidad de negocio periódicos para el COVID. ¿Ya? Eso es importante determinar, es que de manera periódica se tienen que desarrollar estos comités, ¿no? Algunos puntos a tratar en estos comités de manera puntual, reforzar los aspectos a considerar en la alerta, en la evaluación, el desarrollo y finalización del escenario, reforzar las actividades a realizar en caso de pandemia por cada una de las áreas críticas expresados en el antes, durante y después de todas las áreas, realizar trabajos colaborativos entre las áreas críticas y las consideradas en home office ya existentes, y mantener los comités de manera permanente hasta el término del evento. Cuando hablamos sobre la realización de trabajos colaborativos, hablábamos porque dentro de esta identificación dentro de este comité ya teníamos identificado, por el análisis previo que hemos hecho dentro de todos los que ya hemos mencionado, vía, riesgos, cuáles eran estas personas críticas para la organización, cuáles son estos procesos y servicios críticos para la organización. Y había un lado del no crítico, ¿no? El no crítico que finalmente pues tenía que también interactuar y empezar a desarrollar trabajos en casa. Bueno, una de las mejores prácticas que se puede utilizar con este cambio del mundo ágil es que muchas organizaciones ya habían implementado FlexPlace, habían implementado Home Office de manera parcial para con algunos empleados, y lo que se pudo determinar, por ejemplo,
en algunas organizaciones es que estas personas ya empiecen a trabajar de casa, porque ya tenían la experiencia, porque ya tenían los recursos necesarios para poder implementar, para poder desarrollar esto. Entonces eso permitió de cierta manera que esto facilite los trabajos de cara a lo no crítico. Y dentro de la política de prevención e higiene, donde yo les mencionaba algunas actividades y les mencionaba que estaba más adelante, pues hubo unas principales recomendaciones como lávate las manos de manera frecuente, el estornudar o toser, cubrir la nariz y la boca con el antebrazo, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar, evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios. A nivel de viajes, muchas organizaciones suspendieron los viajes a zonas de riesgo de sus empleados. También se determinó que de haber viajado las últimas semanas dentro de alguna de las zonas afectadas, pues debían comunicarse a un correo electrónico, a un número de teléfono, y antes de incorporarse para informarle los 14 días que tenían que estar de casa de manera preventiva. Eh, para las personas que ya se pudieran ver afectadas, también había un flujo de atención para ellas, donde tenían que comunicar, pues, la persona está infectada con la reserva del caso, ¿no? Todas estas informaciones siempre deben de manejarse con la reserva del caso, sin generar que el nombre de la persona se llegue a saber dentro de una organización. Para personas de visitas, mientras que durara la pandemia, pues todas las visitas quedaban canceladas para proveedores o reuniones que ya estaban pactadas, inclusive con clientes, estas se vieron canceladas de manera presencial, ¿no? Se pasó todo esto a hacer a nivel de videoconferencia, ¿no? Estos son algunos puntos que debería tener una política de prevención de higiene. Esto finalmente se tiene que ajustar a las recomendaciones de la OMS y finalmente a la necesidad de la organización. Y bueno, como todo comité de continuidad de negocio, y hablábamos que dentro de uno de los puntos era el escalar la información ya y la activación y pedir la activación del comité de crisis, pues esto se tiene que dar. Entonces, dentro del desarrollo del primer comité de crisis, se tiene que tocar algunos puntos importantes. ¿Y qué tiene que tocarse en este comité? Establecer la relación entre el comité de crisis de manera periódica, en el cual se tomarán las decisiones de las diferentes acciones y medidas que establecieron en el plan de crisis ante pandemia. Establecer que la prioridad para la organización son los empleados. Eso es importante. Los empleados tienen que saber que la prioridad son ellos, ¿no? Y en realidad tiene que ser así, porque finalmente no podemos desatender a las personas. La prioridad siempre va a tener la persona. Se debe aprobar la asistencia del personal por área como críticos de manera presencial y temporalmente. Se deben aprobar que el personal que viene realizando home office lo realice de manera inmediata para disminuir el riesgo de contagio como una de las medidas. Se debe aprobar como medida preventiva que el personal trabaje según la estrategia definida, y muchas organizaciones determinaron estrategias como solamente tener el 50% de la población en las distintas organizaciones. Se tomaba la decisión, por ejemplo, que lunes y miércoles vaya un 50% y martes y jueves vaya el otro 50%, y el día viernes finalmente tener el 100% de la organización fuera de las instalaciones. Es importante tener la lista para el comité de proveedores críticos y su personal para considerarlos dentro de las secciones conjuntas. No podemos eximir a las contratas, a los proveedores de esas acciones, porque tenemos que estar alineados. Debe estar estable la comunicación constante con el regulador sobre las posibles medidas por parte del Estado para que sepa el regulador cuáles son las acciones que estamos desarrollando como organización. Tener el mapa estratégico de todas las áreas y el nivel de las operaciones de manera periódica, que permita saber cómo es que se está conduciendo las distintas áreas y el trabajo que se viene realizando en las distintas áreas durante el COVID-19. Se debe establecer que las comunicaciones de recursos humanos deben realizarse de manera constante para reforzar y mantener informados sobre las medidas de protección sanitaria y teletrabajo.
Eso es importante porque de alguna manera desarrollas ese contacto permanente con los empleados y les das dando tips, les vas dando pastillas de comunicación que finalmente ayude a que el empleado tenga mayor seguridad, mayor confianza, y no solamente sobre la ejecución del teletrabajo, sino también sobre los escenarios o cómo se viene presentando el COVID-19 en el transcurrir de los días. Principales actividades preventivas, ya para ir terminando la fase preventiva, el desarrollo de comité de crisis periódico es importante. Entonces, acá hay dos puntos que he querido mencionar, que es el de mantener en vista el mapa estratégico de todas las áreas y el nivel de operaciones de manera periódica, y el de tomar las decisiones conforme existen cambios dentro del evento. Y a nivel de continuidad de negocio, es importante también que tengamos algunas actividades importantes a considerar, ¿vale? Por ejemplo, tener identificados a los empleados con posibles casos de COVID-19, confirmados y monitoreados. Esta relación tiene que ser actualizada diariamente para tener el estado actual de la organización, ¿no? Es importante tener esto para poder saber sobre quiénes son los que tenemos que hacer mayor foco de monitoreo por parte de recursos humanos. Recordemos que la continuidad de negocio es el desarrollo de la puesta en marcha de todo el plan, de todo el plan donde se estipula roles y funciones de cada una de las áreas. Y aquí el área de recursos humanos juega un papel sumamente importante. A lo largo del evento, todos los locales se deben encontrar en adecuadas condiciones de limpieza. Los recursos humanos, recursos humanos deben entregar cartas para que puedan asistir a los centros de labores del personal como medida de salvoconducto. Recordemos algo, hasta este entonces no se había tomado ninguna medida por parte del Estado. O sea, quiere decir que todos los que estamos hablando es previo a la puesta en marcha del estado de emergencia por parte del Estado. Los locales deben contar con todas las medidas de seguridad necesarias. Se debe incrementar los niveles de monitoreo de ciberseguridad y emitir recomendaciones para evitar cualquier riesgo posible, considerando que ya se está ejecutando el desarrollo del teletrabajo. Se debe establecer de manera periódica que el CEO comunique a los empleados y partes interesadas en las acciones realizadas por parte de la organización durante el evento, que se note el liderazgo por parte del gerente general, del CEO de la organización, que finalmente es la cabeza del desarrollo dentro de una gestión de crisis, y es quien finalmente tiene que transmitir a toda la organización que se está haciendo todo el trabajo de la continuidad del negocio y que se está apostando por la prioridad de los empleados y todas las actividades que se vienen desarrollando dentro de la organización. Se debe establecer de manera periódica que un médico realice recomendaciones y comunica a los empleados durante el evento. Sí, es importante poder establecer una comunicación con un médico que permita retransmitir a los empleados cuáles son estas recomendaciones. Es importante que estas recomendaciones vengan por parte de un ente oficial, puede ser un médico, que permita comunicar pues cuáles son las medidas preventivas que tienen que adoptar y qué es lo que se espera del COVID de cara a la población también. Eso es importante, ¿ya? Porque esto genera confianza frente a los empleados, genera confianza, seguridad, y eso es importante mantener, ¿vale? Si la organización cuenta con servicios digitales, ponerlo a disposición de sus clientes, sí. Vemos como una de las alternativas próximas que esto finalmente va a ser, va a surgir o ha surgido de un evento para muchos que no se los esperaba, y que finalmente eso se va a convertir en algo ya que se va a mantener dentro del tiempo, ¿no? Los servicios digitales se van a convertir hoy en día en una prioridad para distintas organizaciones, y si ya lo tienes, pues ponlo en marcha, ¿no? Aplica o enfoca todo el esfuerzo a que tus clientes utilicen todos los medios digitales. Establecer el uso de las unidades móviles autorizadas para circular por posible toque de queda declarado por el Estado. Es importante que las organizaciones que tengan que trasladarse de un sitio a otro, pues
tengan también esta lista de movilidades, que tengan el logo de la organización y que finalmente tengan estos permisos necesarios también para poder trasladarse. Vuelvo a repetir, estas actividades son preventivas. Hasta este momento no ha habido declaración de emergencia, ¿vale? Todas esas actividades son las que se han tenido que haber hecho de manera previa a la ejecución de una declaratoria de emergencia, que en definitiva no se sabía cuándo se iba a dar, ¿no? Se esperaba que se diera, pero no teníamos fecha. Pero las organizaciones no tenían por qué esperar esa declaratoria de emergencia. Ya teníamos que haber empezado a desarrollar actividades importantes dentro de la organización para que esto, cuando se declare en emergencia, pues se siga manteniendo durante el tiempo y no no frente a esta declaratoria, pues que recién se implemente. Hasta aquí hemos llegado a toda la parte preventiva. Voy a correr un poco, son ya casi la una, lo que he querido es mantener fortalecido toda la parte preventiva porque creo que es la clave del éxito que pueden tener las distintas organizaciones de cara a un escenario como este. Pero ¿qué tenemos que desarrollar durante el evento? O sea, ¿qué vamos a hacer durante el evento? Y en principio es que ya existe una declaratoria de emergencia que fue emitida por el Estado, ¿correcto? Y que esta fue el día domingo 15 de marzo, y aquí ya tenemos que poner en marcha seguramente o mantener en el tiempo lo que ya veníamos trabajando o para algunas organizaciones poner recién en marcha las actividades. Y es importante mencionar que dentro del plan de gestión de crisis existe cuatro hitos importantes, ¿no? Que es evaluar la situación, tomar las decisiones, informarlas y dar seguimiento a las mismas. Y durante el evento hay algunos puntos que debe considerar el comité de crisis, ¿no? Llámese la evaluación de la situación, identificar los impactos y cambios que se produzcan por condiciones internas y externas, tomar decisiones con los informes periódicos entregados por el comité de continuidad del negocio, que permitan a la organización responder, y aquí hablamos de un punto importante, ¿no? ¿Qué tan importante es la comunicación entre los dos comités? El comité de continuidad de negocio, que es un poco más operativo, y el comité de crisis, que es un poco más para la toma de decisión. Comunicar las tomas de decisiones a toda la organización y partes interesadas. Acuérdense que no solamente es comunicar a los empleados, tenemos proveedores, tenemos clientes, a quienes tenemos que mantener comunicados de todas las acciones que viene desarrollando la organización. Hacer seguimiento de todas las áreas de la organización, identificando las oportunidades de mejora que permitan a la organización mejorar los niveles de respuesta brindados. Mantener informes periódicos sobre los comités realizados y comunicar a la aseguradora si corresponde la activación de la misma. Muchas aseguradoras no cubren pandemias. En realidad todas, en su mayoría, no cubren pandemias, por lo que es un punto que deberíamos analizar de aquí a futuro con respecto a este escenario y las posibles negociaciones con las aseguradoras de cara a ver la posibilidad de colocar un escenario como este. Puntos que debemos considerar como comité de continuidad de negocio. Ya vimos los puntos importantes del comité de crisis durante el evento. Vamos a ver los puntos importantes del comité de continuidad de negocio durante el evento. Y es evaluar también la situación, identificar los impactos y cambios que se produzcan por condiciones internas y externas, ayudar a la toma de decisiones con los informes periódicos entregados al comité de crisis. Tenemos que preparar esos informes que ayudan o que permiten tener visibilidad del end-to-end de la organización al comité de crisis. Hacer seguimiento de todas las áreas de la organización, identificando las oportunidades de mejora que permitan a la organización mejorar los niveles de respuesta, mantener informes periódicos sobre los comités realizados y comunicar a las distintas áreas de las acciones a realizar. Puntos a considerar del comité de continuidad de negocio. Ser el coordinador entre los comités, eso es importante porque estos son los puntos que debemos tener como responsable de continuidad de negocio, ¿vale? El coordinador de continuidad de negocio tiene que tener la capacidad de liderar, ¿vale? Y este liderazgo se tiene que ver reflejado en estas coordinaciones. Somos finalmente los que vamos a ayudar, asesorar y coordinar
con ambos comités, ¿no? Vamos a ayudar a asesorar al comité de crisis, vamos a ayudar a asesorar al comité de continuidad de negocio, ¿vale? Monitorear los niveles de productividad. Es importante que tengamos la medición exacta de cuál es la productividad, si esta ha bajado en condiciones de contingencia, si esta se mantiene, analizar posibles eventos dentro de esta crisis que puedan generar y llevar una nueva crisis. Y este es un punto importante. ¿Por qué? Porque no solamente es que, bueno, nosotros vamos a pasar a un estado de contingencia, vamos a trabajar de casa por el COVID-19, pero, pero esto no quiere decir que vayan a aparecer otros eventos. Esto no quiere decir que no vayan a aparecer otra crisis, ¿no? Donde tengamos que activar el plan de continuidad de negocio, donde tengamos que activar el plan de gestión de crisis, porque hay que considerar esto, ¿ah? O sea, no solamente es todo el esfuerzo sobre el COVID, sino porque pueden aparecer eh, incidentes, pueden aparecer escenarios críticos que tengan que llevar a la activación de otro plan, ¿no? Entonces es importante tener monitoreadas todas las actividades para controlar que la normalidad de la organización se mantenga en el tiempo y que no existan eventos o escenarios donde también interrumpa o vea o finalmente llegue a la interrupción de los procesos y servicios que se van brindando. Un ejemplo, por ejemplo, si llevamos todo al mundo digital, de repente se empieza a caer el aplicativo y vemos que ya existe disconformidad por parte de los clientes porque tienen la limitación de tener que ir a una entidad financiera, por ejemplo, y está en casa y quiere utilizar los medios digitales y no pueden porque estos se caen, eso también es un evento que finalmente puede perjudicar la imagen y reputación de una organización. E inclusive el cliente puede decir, ok, me voy a otra entidad financiera porque cuando hubo este incidente, pues no tuvo esta organización, no tuvo la capacidad de poder darme el servicio. Entonces es importante tener claro que pueden aparecer otros escenarios o eventos durante el COVID-19. Esta es una forma de cómo se presenta un comité de crisis, donde está liderado por el presidente, que es el CEO, o el que él haya nombrado. Existe un coordinador de continuo negocio y las distintas áreas de la organización. Consideraciones sobre los empleados durante el evento es mantener la política que la prioridad son los empleados. En el siguiente nivel de la prioridad, mencionar que también tenemos como parte prioritaria la infraestructura y los servicios, que los empleados sean conscientes también de esto, porque es darle un buen uso a los aplicativos y mantener el trabajo que se viene realizando para mantener los conductos regulares de la operación. Mantener las mejores prácticas y facilidades sobre el trabajo. Es importante cubrir el 100% de la organización de ser posible, así como seguir compartiendo información relevante en línea como parte de la cultura de prevención para detener la propagación del COVID-19. Mantener recomendaciones para prevenir el contagio del virus en línea con las recomendaciones del MINSA a través de las redes sociales internas y externas, de reproducción también de videos, todo esto para que los empleados se mantengan atentos a todos los cambios que pueden ocurrir dentro de la organización y la prevención que debe tomar. Luego de la declaración de emergencia, se debe comunicar a los empleados sobre las disposiciones del Estado con respecto a que deben mantenerse en casa y trabajar de manera remota. Sobre los empleados también considerar que se consideró también que para los que realizan actividades esenciales pueden trasladarse a sus locales o sus organizaciones y se planteó también por parte del Estado el de tener un pase, este pase especial de tránsito, que fue un poco tedioso en realidad para muchos de los que tenían que ir a hacer actividades presenciales, porque la página no funcionaba, por momentos se colgaba, y había mucha incertidumbre también porque no se sabía con exactitud si los entes del Estado, la policía, el ejército, solamente iba a pedir el pase
o el photocheck de la organización. Y esto fue madurando en el tiempo, con lo que dejó en claro que el Estado en realidad pues no estaba preparado para, para resolver esto de manera prioritaria, ¿no? O sea, quiere decir que no estuvo esto pensado a nivel de Estado tampoco el de poder enfrentar una situación como esta. De ser posible, potenciar los planes de Internet a los planes de staff de los empleados, coordinar, por ejemplo, con las empresas de telecomunicaciones que le brindan servicios a las distintas organizaciones para potenciar estos teléfonos staff o los servicios fijos que tienen los diferentes empleados en sus domicilios. De contar con proveedores de call center, se debe establecer si su labor está dentro de los servicios esenciales declarados por el Estado. Los primeros días veíamos mucho a través de los medios de comunicación cómo los call centers se fueron cerrando, ¿no? Entendiéndose que estos servían únicamente para la producción, o sea, para las ventas, ¿no? Cuando muchos de ellos en realidad también servían para dar soporte y mantenimiento o atención de reclamos de servicios esenciales dentro del país. Entonces, esto como que tampoco nos estuvo muy claro por parte del Estado el cómo se debía ejecutar. Entonces vemos algunos eventos puntuales donde nos permite identificar que el Estado pues, fue aprendiendo también a través del tiempo. Durante el evento también tenemos como parte del monitoreo de las actividades y la identificación de la productividad de los distintos equipos de trabajo, es importante mantener los comités activos y gestionando, mantener la operación y el resto de áreas estables, monitorear los niveles de productividad e identificar los principales problemas. Y aquí les he preparado, por ejemplo, 5 preguntas importantes como para poder identificar si esto pues se tiene manejando de la mejor manera, ¿no? Una pregunta puede ser cómo se han desarrollado las actividades de su área, con normalidad, con problemas, identificar cuáles son estos problemas. Una segunda pregunta puede ser cuál es su capacidad operativa para el desarrollo de sus actividades. Si está al 100% de la operatividad, en un 75%, en un 50 o 25%, y comentar por qué de no llegar al 100%, pues, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Una tercera pregunta es, ¿qué servicios o funciones ha dejado de operar en contingencia? Realizan reuniones, una pregunta número 4, la pregunta número 4, ¿no? Realizan reuniones de coordinaciones con su equipo de trabajo, con qué frecuencia y qué herramientas utilizan, ¿no? Pregunta 5, ¿qué inconvenientes ha tenido con su personal durante la contingencia? Entonces son preguntas, entre otras más, que se pueden realizar para monitorear si es que las distintas áreas vienen funcionando de manera normal, ¿no? Identificando estas oportunidades de mejora para ponerlo sobre la mesa y ver cuáles son las soluciones inmediatas para estas. Durante el evento también podemos considerar sobre los clientes algunos puntos importantes. Se debe establecer y estar comunicados para transmitir tranquilidad a los clientes. Es importante transmitir esa tranquilidad a los clientes de que los productos y servicios de la organización se vienen dando. Se deben brindar posibles beneficios, de ser posible, sobre los servicios que brinda la organización. Si la organización cuenta con servicios digitales, ponerlo a disposición de sus clientes. Consideraciones sobre la sociedad, usar los medios posibles con el alcance a la población sobre recomendaciones de COVID-19, por ejemplo, si es una empresa de telecomunicaciones, utilizar, por ejemplo, los programas en televisión o los medios de comunicación a través de los mismos, presentar algunas recomendaciones del Estado, a través de los móviles, las empresas de telecomunicaciones, enviar estos mensajes de texto en coordinación con el Estado. Son medios que pueden ayudar justamente al Estado con respecto al COVID-19. De realizar servicios esenciales, comunicarlos a la población, que esto se mantiene. Es importante que se diga que la organización pues, viene brindando, de ser el caso, actividades esenciales y que estas se vienen dando, ¿no? La organización sin actividades esenciales. Y acá hay que hacer un foco importante porque no todas las organizaciones están en la capacidad de brindar servicios digitales, no todas las organizaciones son
no son esenciales, y hay organizaciones que han tenido que parar, ¿no? Por ejemplo, la parte de turismo ha tenido que parar, por ejemplo, los restaurantes, y organizaciones que en verdad pues, se han visto afectados al 100%. Entonces, acá hay algunos puntos que hay que tener en claro para estas organizaciones, ¿no? Aplicar la continuidad del negocio, priorizar a los empleados y realizar teletrabajo si fuera el caso, ¿no? Tener identificado cuánto la organización puede dejar de brindar productos y servicios, establecer acuerdos coordinados con proveedores y clientes que se pueden ver afectados, incluir los temas legales, establecer y brindar servicios digitales, establecer estrategias para generar ingresos y cumplir con el servicio en el día más uno. Tengo un ejemplo muy puntual. Yo he visto una cadena de alimentos que, por ejemplo, ya estaba ofertando productos a un precio menor con la intención de brindar estos el día más uno, ¿no? O sea, cuando ya se levanta el estado de emergencia, ¿no? Y que son alternativas o estrategias de ventas que también les pueden generar ingresos de manera inmediata, ¿no? Mantener comunicación constante con los clientes, las oportunidades de mejora bajo una nueva modalidad, acuerdos recíprocos, ¿no? De no poder brindar el pago correspondiente. Con respecto a esto es importante que exista una buena comunicación con los empleados, analizar los resultados por la afectación del flujo de caja, cadena de pago posiblemente afectada, recorte de gastos y optimización de recursos a mediano o largo plazo como consecuencia de un nuevo modelo de trabajo como experiencia del COVID, y ver la aplicabilidad de los beneficios otorgados por el Estado, ¿no? Es importante identificar cuáles son estos beneficios otorgados por el Estado y ver la posibilidad de aplicar a ellos para no vernos tan afectados con esta situación. Bueno, algunas recomendaciones para el teletrabajo que son importantes durante el evento. eh, Explicarles a toda la organización que es importante, por ejemplo, tener un espacio con el líder, buscar un espacio con buena señal, buscar un espacio sin distracciones, tener la cámara encendida siempre, eh, tener un hábito sobre el trabajo en casa, el no perder ese hábito que es como el irte a la oficina en el día a día. Si tuvieras una urgencia, también pide las disculpas de caso entre una transmisión, ¿no? Escucha siempre y procura estar en la conversación y que esto finalmente no se convierta en un monólogo, ¿no? La idea de abrir un canal de comunicación con tu equipo de trabajo es no solamente que hable el líder, sino que también pueda participar todo el equipo, ¿no? Y algunas otras recomendaciones que son importantes que eso se dé de manera periódica dentro de sus organizaciones. Y para la vuelta a la normalidad, y esto es algo que muchos de ustedes, bueno, muchos de mis colegas me han estado consultando, es ¿qué vamos a hacer el día más uno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando el estado diga, bueno, y levantamos el estado de emergencia? ¿Sobre qué vamos a trabajar? Y principalmente tenemos que analizar algunos impactos de manera inmediata. Identificar impacto en empleados. Identificación de alternativas sobre empleados de acuerdo a las leyes laborales implicadas y sobre posibles riesgos. Mantener el soporte sobre las personas identificadas con COVID-19. Prepararse para posibles inspecciones y evitar multas, por ejemplo, de la SUNAFIL, por temas de seguridad y salud en el trabajo, remuneraciones, o posibles cierre de locales por incumplimiento, ¿vale? Seguramente este día más uno, cuando se levante el estado de emergencia, van a llegar con algunas restricciones por parte del Estado para empezar a trabajar de manera parcial. Impacto económico, revisar tu flujo de caja, tu cadena de pago posiblemente afectada, recorte de gastos y optimización de recursos a mediano y largo plazo. Voy escuchando con algunos colegas que hay organizaciones que están pensando inclusive reducir espacios, considerando que probablemente de aquí en adelante el teletrabajo sea la prioridad y ya no sea el presencial, la prioridad que tenga una organización, ¿vale?
Implementar, de ser el caso, las opciones económicas entregadas por el Estado. Hablábamos de los beneficios, ¿no? Como suspensión de aportes de AFP, subsidios del 35%, el retiro de la CTS por 2.400 soles y el plan de Reactiva Perú, y entre otros, que el Estado viene dando de manera paulativa, conforme la extensión del estado de emergencia se viene dando. Estar atentos a las posibles y futuros reclamos, denuncias por parte de algunos sindicatos, ¿no? También es importante tenerlo dentro del radar. Dentro del impacto operacional, mantener el nivel óptimo de las operaciones del negocio, incluyendo los proveedores, llámese call center, analizar los casos que generen menor productividad. Por ejemplo, si queremos volver a la normalidad y vamos a traer personas o empleados a oficinas, podemos empezar por las personas que han tenido menor productividad durante la temporada de teletrabajo. Por eso es importante que tengamos claro la productividad de las distintas áreas, identificar cuáles son estos grupos de personas que no son tan productivas haciendo teletrabajo y que serían importantes retornarlos a oficina. Identificar las oportunidades de mejora frente al nuevo modelo de trabajo. Impacto legal y regulatorio, posibles juicios por reposiciones, reintegro de remuneraciones, beneficios e indemnizaciones y denuncias penales por parte de los empleados, validar si ha cumplido con todos los pedidos del regulador y buscar la oportunidad. En impacto de imagen y reputación, monitorear las redes sociales, que éstas permitan tener siempre al tanto de que las obligaciones y todo esto se venga dando de la mejor manera. Cuatro pilares importantes que tenemos que tener foco para la vuelta a la normalidad. En principio, la gestión con los empleados, la gestión de los proveedores, la operación en todos los niveles, y cuando hablamos de operación de todos los niveles, hablamos de infraestructura, de procesos, de servicios, y es importante también tener una coordinación con alguna entidad u organización de otros países donde ya hayan vuelto a la normalidad y que nos cuenten un poco cómo es que se ha venido dando esto, ¿no? Hay organizaciones que tienen sedes en otros países que permiten tener visibilidad de cómo es que esto se ha venido dando ya en organizaciones que han vuelto a la normalidad o están en el desarrollo. Criterios para la vuelta a la normalidad, definición de agrupaciones de empleados para faseado de vuelta a la normalidad. No es indispensable que todos vuelvan a la normalidad o todos los empleados vayan a la oficina el día +1, ¿no? No, esto tiene que ser gradual. Definición de niveles que contempla la vuelta a la normalidad y su duración. Excepciones a tener en cuenta durante el proceso, y estas excepciones pueden ser las personas consideradas como personas críticas por enfermedades, porque tienen mayores de 60 años, o por personas que pueden enfrentar situaciones medias complejas referente a la salud, ¿no? Determinar acciones a implementar en cada nivel y tener siempre a la mano los indicadores de seguimiento. ¿Cómo podemos volver a la normalidad, ¿no? A la vuelta a la normalidad, por ejemplo, tener grupos de trabajo ya identificados, empleados trabajando en la situación actual, personal, otro grupo puede ser personal con baja posibilidad de contagio y evidencias de haber pasado la enfermedad. Otro grupo de trabajo puede ser personal con bajo riesgo por condiciones de salud y edad y evidencias de no padecer la enfermedad. Otro grupo puede ser personal con bajo riesgo por condiciones de salud y edad que desempeñan actividades críticas. Otro grupo puede ser resto del personal, excepto empleados, colaboradores de alto riesgo. Y otro grupo puede considerar ya todo el personal. Estos grupos finalmente los define la organización, porque cada uno tiene su propio plan, cada uno tiene su situación en función de saber qué es lo prioritario para la organización, ¿no? Una nota importante es que, por ejemplo, en este ejemplo que he mostrado entre el grupo 1 y 2, se puede priorizar personal sin laptops, ya que de repente hay empleados que están
en casa, con goce de haber, sin poder trabajar, de bajo desempeño por teletrabajo, hablábamos de la productividad de algunas personas, o por su bajo labor no puede realizar el teletrabajo, ¿no? O por su propia labor también no puede realizar teletrabajo. Hay actividades que no se pueden realizar fuera de casa por confidencialidad de información, por ejemplo, ¿no? Con respecto a este punto, es importante también tener algunos aspectos que faciliten también la vuelta a la normalidad. Por ejemplo, el porcentaje de personas realizando teletrabajo, que ya lo debíamos tener identificado, personas en teletrabajo parcial, no todos los días, el porcentaje de empleados considerados como críticos por edad, enfermedades de riesgo, números de empleados, por ejemplo, que ya hayan realizado la prueba del PCR, ¿no? O la prueba también de las pruebas serológicas, por ejemplo, productividad durante el teletrabajo, personas inmunes, casos positivos, casos ya existentes, casos nuevos, altas cuarentenas, algunos puntos importantes también que se deben de considerar. Excepción de incorporación a oficinas, por ejemplo, por órdenes gubernamentales o sanitarias oficiales contrarias a las indicaciones aquí expuestas, empleados con hijos en edad escolar cuyos centros educativos estén cerrados. Eso va a depender mucho de la organización, si está considerando de repente también ponerlos dentro de estas listas. Personas que convivan en el mismo domicilio tengan a su cargo personas de riesgo acreditado. También es importante que esté este dato, ¿no? Y la vuelta a la normalidad para la operación, ¿no? Esta que se tiene que dar también de manera progresiva. Los puedes definir también por niveles, ¿no? Estos niveles también pueden ir de la mano con los niveles de la vuelta a la normalidad de las personas, ¿no? Y aquí habla precisamente sobre las decisiones que tiene que tomar la organización y también establecer el periodo en el que esto pueda volver a la normalidad. Acá hablamos de 5 niveles, eh, donde habla sobre la dependencia de un nivel sobre otro, eh, que todos los niveles incluyen la definición de acciones a tomar, y esto lo vamos a volcar a este ejercicio, ¿no? que tenemos acá, que es básicamente, por ejemplo, el nivel 0, la operación sigue en remota, todavía no han dado de baja la declaratoria de emergencia, los empleados operan de manera remota al 100%. Por ejemplo, si ya han declarado que el 26 se levanta, siendo optimistas y viendo que esto pueda ser de repente levantado para el día 26, el día 27 podemos ya implementar el nivel 1 de retorno con empleados del grupo 1. Y esto de acuerdo esto de acuerdo a la necesidad de la organización. Yo he establecido en este ejercicio periodos de 3 semanas entre nivel y nivel. Hay organizaciones que pueden determinar entre nivel y nivel de repente una semana, 2 semanas o días. Eso va a depender mucho de la organización, ¿vale? Y dentro de esto, eh, pueden ser, por ejemplo, para el día 18 del 5, nivel 2, con retorno de empleados en un grupo 2, o el retorno del 50% del personal presencial y el resto en operación remota. Una opción nivel 3 para el 8 del 6, por ejemplo, el retorno de empleados del grupo 3. De igual manera, el 50% de población o de personas de manera presencial y el resto operando de manera remota. Y así cada una de las organizaciones va montando su estrategia hasta llegar al nivel 5, donde se toma o se retoma el trabajo de manera presencial. Y los criterios de recuperación progresiva pueden también ser por días, donde podemos ver un grupo 1 dentro de estos criterios, por ejemplo, que lunes y martes hay personal presencial, miércoles y jueves en remoto, viernes y sábado, domingo remoto, dependiendo de la necesidad de la organización. Y cada uno tiene que plantear su estrategia de vuelta a la normalidad, y este es un ejemplo de cómo es que tenemos que volcar esto a la práctica. Algunas consideraciones que deben tomarse en cuenta, también hay algunos colegas con los que hemos estado compartiendo algunas ideas, por ejemplo, en las oficinas, la limpieza y desinfección de las oficinas, los filtros de aire, limpieza y desinfección de baños, limpieza y desinfección de los kitchenets, mantener las puertas abiertas,
el uso limitado de ascensores, ubicación del personal separado por un espacio, la restricción de labores en salas de reuniones con grupos, no utilizar anexos o los teléfonos estos que tenemos en las posiciones, analizar habilitar si que se habilita o no se habilita cafeterías o de repente solamente con una reducción de aforo. Para el personal, la dotación al personal de mascarillas, guantes, alcohol en gel, control periódico de temperaturas, recomendar traer lonchera, restricción de accesos a terceros, monitoreo del personal por parte de los líderes, cumplir con la política de higiene y seguridad hasta nuevo aviso. A nivel de transporte, por ejemplo, tenemos también el traslado de domicilio a oficinas y viceversa de aplicarse, evaluar posibles restricciones de movilidad y evaluar retorno de resguardos o seguridad que de repente tengan el comité directivo de sus organizaciones. Para los proveedores y contratas, de igual manera, como decía, ¿no? Esto tiene que estar alineado en el end-to-end de la organización, entonces los proveedores y las contratas tienen que seguir los mismos protocolos que vienen utilizando los empleados de la organización, el tema de las mascarillas, guantes, y etcétera. Próximos pasos, y bueno, ya estamos para terminar y ver algunas preguntas. En los próximos pasos es importante determinar que las acciones por parte del Ejecutivo, pues tienen que estar de la mano con las políticas o las definiciones que va teniendo la organización. Entonces, tomar medidas de precaución de parte del Ejecutivo y ceñirnos a las mismas, mantener comunicados a los empleados con recomendaciones continuas, mantener en constante el monitoreo de ciberseguridad y mantener los envíos de los comunicados para prevenir posibles riesgos de ciberseguridad, evaluar en la evaluación del comité de crisis para la vuelta a normalidad y considerar la medida que pueda activarse y tener algún empleado afectado, aplicar el plan de continuidad y de crisis. ¿Por qué? Porque la vuelta a la normalidad va a traer otros riesgos, ¿vale? Porque la medida de vuelta a normalidad va a generar que cuando ya tengas un cierto porcentaje de población en tu organización, teniendo la previsión del caso, de que no tengas al 100% de la población, sino que hayas bajado el número, igual no te hace afecto a un posible contagio de algún empleado que finalmente pueda trasladarse dentro de tu organización. Entonces es importante que todas estas medidas preventivas se den, pero que también exista y se mantenga esa comunicación a través de la política de higiene y seguridad, donde el empleado, si se siente mal, pueda comunicar o pueda él mismo tomar la decisión de aislarse de cara a no generar un contagio dentro de tu organización y que esto conlleve a una nueva crisis o la nueva aplicabilidad de algún plan que finalmente conlleve a que esto solamente ocurra dentro de tu organización. Son dos escenarios muy distintos. Una es la afectación del COVID a nivel mundial, a nivel país, donde todos estamos dentro de casa, y otra cosa es que la afectación del COVID llegue directamente o únicamente a tu organización. Entonces, son distintos escenarios que tienen que tener claro. Mantener la operación estable en todos los niveles. Eso es importante desde el día 0 hasta el día +1, y luego del día +1 mantenerlo como siempre se ha tenido la operatividad de cara a que el cliente vea que tú como organización le has venido dando estos productos, estos servicios, sin ninguna afectación durante el COVID, y que genere confianza como uno de los beneficios que puede tener el que tu organización tenga un sistema de gestión de continuo negocio eh, vivo durante el tiempo e incorporado como parte de la cultura de la organización. Y para terminar, quiero que tengan en cuenta algo muy importante también. Eh, Estamos ante una situación temporal y tenemos y debemos buscar oportunidades, ventajas internas y externas del COVID. El COVID no solamente nos ha traído cosas malas a nivel mundial, también nos ha traído cosas buenas como el de tomar conciencia a nivel personal, a nivel de sociedad, que hay muchas cosas que hemos estado haciendo mal, a nivel de organizaciones que de repente no hemos estado haciendo de la mejor manera
la aplicabilidad de seguridad y salud en el trabajo entre las organizaciones. Eso es importante tenerlo claro porque nos ha traído cosas positivas y todo cambio siempre es positivo porque finalmente nos lleva a desarrollar estas mejoras dentro de las organizaciones y finalmente, como siempre, en las recomendaciones de yo me quedo en casa. Y nada, vamos a pasar a la fase de preguntas. Ahí he estado viendo algunas que se han hecho en el chat. Dice, punto único, fuente o dice, Manuel Gamarra, ¿cómo estás, Manuel? Punto único, dice, fuente o camino único de servicio, actividad y proceso por el cual no existe una alternativa y cuya pérdida o falla puede ocasionar una interrupción. Sí, claro, sí existe un punto único de falla que puede afectar tus servicios y la actividad prioritaria, por eso es importante tener un plan de continuidad o una contingencia que te permita llevar la operatividad normal de una organización por ejemplo, a un site alterno o que te permita establecer estrategias que mantengan esta actividad. Pero esto no lo vas a hacer cuando ocurre el evento. O sea, no es que vamos a identificar esto cuando ocurre el punto único de falla, sino que esto tiene que estar ya previsto en tu guía, en tu análisis de riesgo, identificar cuáles son esas estrategias que te permitan en el transcurrir del tiempo ante un evento crítico, pues que esto se mantenga y no tengas ninguna afectación. La SBS, Manuel nos puede preguntar, dice, indica en el nuevo reglamento, en el punto 7.3, dice, la evaluación de riesgo que podría causar una interrupción del negocio puede incluir cuando menos lo siguiente: identificación de puntos de falla, escenario entre los recursos, perdón que, a ver, la evaluación de riesgo podría causar su interrupción del negocio, debe incluir cuando menos lo siguiente: identificación de puntos de falla, escenarios en los que los recursos necesarios propios y provistos por terceros no se encuentran disponibles, la exposición de riesgo relacionada a la ubicación geográfica de sus instalaciones. Entonces se puede decir que si se implementa cuando menos esto, se diría que se cumple con el nuevo reglamento. En realidad sí, bueno, es que en realidad el reglamento se ciñe a eso. Las buenas prácticas te dicen muchas más. En realidad, si es solamente por cumplir con el reglamento de la SBS, con eso no tendrías ningún problema de cara a una inspección o una auditoría, pero yo lo que he tratado de mostrarles acá es que el universo de actividades que tenemos que desarrollar frente a distintas situaciones y diferentes escenarios nos conllevan al desarrollo de muchas más actividades. Considerando siempre, claro, a la organización como en sí, a sus proveedores y a todas las partes interesadas involucradas sobre esta gestión. Otra pregunta. Damelis, ¿cómo estás? Hay muchas personas que están cayendo en depresión. ¿Cómo podrían manejarse estos recursos cuando todo vuelve a la normalidad? Bueno, es que en realidad no es que tenemos que esperar a volver a la normalidad para poder cubrir este problema, ¿no? Yo les mencionaba dentro de la exposición que era importante, por ejemplo, que exista un médico o que permita dar estas recomendaciones de cómo es que tenemos que enfrentar esta situación. Es complicado estar en una situación de estar en casa durante todos los días. Y es importante que la misma organización brinde este servicio, donde puedas consultarle a un médico, donde puedas tener las referencias de cómo adoptar medidas para evitar depresión y cómo poder ocupar tu tiempo en situaciones que finalmente conlleven a que no caigas sobre este problema, ¿no? Yo apostaría, para este caso en particular, tener un médico de manera periódica que llegue a toda la organización y que pueda explicar cuáles son estas recomendaciones. A ver, otra pregunta, Carlos. Dice, no, no se ve para parte inferior. No entiendo mucho tu pregunta acá, no sé qué más quería preguntar. Voy a otra pregunta. Josué Mendoza dice, ya,
ese tema, olvídate, eso lo coordinamos, lo coordinas con Paul, después, no te preocupes. Y Paul ya lo está contactando internamente, no hay problema. Vale, gracias, José. Carlos Areste dice, ¿quién es la persona que debe tener la responsabilidad de la ejecución de este plan de continuidad en tiempo de crisis? La ejecución de este plan. Bueno, la ejecución del plan como parte de asesoramiento y seguimiento la debemos tener bajo control la oficina de continuidad de negocio, en este caso el coordinador de continuidad de negocio. Esto tiene que estar muy de la mano, pero sin que el presidente del comité de crisis, en este caso el CEO, sea quien lo lidere. O sea, no confundamos el hecho de que quién tiene el control o la responsabilidad de la ejecución del plan. La ejecución del plan es de toda la organización. O sea, toda la organización finalmente es quien va a ejecutar el plan. Pero el control la tiene que tener la oficina de continuidad de negocio y el liderazgo la alta dirección. En este caso, el CEO. Otra pregunta. Eh, Carlos dice, agradecimiento infinito para el ponente y reconocimiento especial para Perú por su liderazgo en los webinars impecables. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Paola, Cherry. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos en el proceso de la medición de la efectividad en las labores del personal de teletrabajo. ¿Sabes de alguna aplicación que nos pueda recomendar para la obtención de estas métricas de la operación de personal? En realidad, más allá de tener una aplicación, lo recomendable es que en principio puedas tener llegada a toda la organización, ¿vale? A los líderes. Y, por ejemplo, una buena práctica es que puedes preparar una encuesta y lanzarla a través de los correos electrónicos a todos los empleados con una previa comunicación de aviso y donde puedas enlistar una serie de preguntas que de alguna manera pueda responder a todas las dudas o la medición efectiva de la puesta en marcha de la operación en teletrabajo, ¿no? No me gustaría recomendar una aplicación, pero yo apostaría por hacer la encuesta. Hay muchos modelos de encuesta, inclusive gratuitos, por el cual pues, puedas desarrollar una lista de preguntas y estas puedan ser enviadas a través de correo electrónico a toda la organización. Elmer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dice, una consulta. Según tu experiencia como área, ¿es recomendable que la continuidad del negocio forme parte de riesgos o de seguridad de información como sea un área independiente? A ver, en realidad eso va a depender mucho del tipo de organización y la necesidad de la organización, ¿no? Yo he visto organizaciones que la continuidad del negocio lo tienen dentro de seguridad, otros que lo tienen en riesgos, y la verdad eso va a depender mucho de la organización. Lo que no se debe de perder es esa comunicación transversal entre los distintos estamentos. Eso quiere decir que tienes que mantener un comité donde participe la gente de riesgos y las distintas áreas para que éste a su vez pues, pueda tener una coordinación eh, constante, ¿no? Un área independiente, bueno, no exactamente debe ser un área independiente, o sea, debe haber una oficina de continuidad de negocio como tal, pero tiene que tener una dependencia a través de seguridad o en riesgos. Hola, Fío, ¿cómo estás? En el caso de proveedores, adicionar e incluir cláusulas en los contratos con proveedores acerca del cumplimiento de la circular de la continuidad CBS. ¿De qué manera puedo asegurarme que mis proveedores tengan un plan de continuidad ya en las pruebas del plan? A ver, claro, esto no lo podemos hacer durante el evento, ¿no? Está claro que esto es como una medida preventiva, ¿no? Y como medida preventiva, justamente existe un documento que debes de tener tú como oficina de continuidad de negocio, que es la gestión con proveedores. Y esta gestión de proveedores es donde justamente se pone que debes tener, por ejemplo, dentro de tu cadena de suministro, una cláusula que determine que la organización o el proveedor que finalmente te va a dar el servicio tenga continuidad del negocio dentro de estas medidas. Y la manera más adecuada de poder ver si es que tiene o no, en principio, es pidiéndole a un proveedor crítico que te pueda proporcionar este plan. Seguramente te lo va a proporcionar en una versión pública, que eso en principio es que te da una luz de que efectivamente tiene un plan de continuidad de negocio. Pero lo importante es que puedas establecer con ellos de manera periódica algún escenario de prueba donde puedas tú efectivamente
identificar que se tiene plan de continuidad de negocio y que este funciona. Bueno, no solamente es que lo tenga, sino también que funcione. Entonces es importante establecer con ellos, de repente, de manera periódica, algunas pruebas conjuntas. Carlos, Carlos, ¿cómo estás? Estuviste en mi curso también. A ver, dice, ¿cuál es el límite de participación del comité de gestión de crisis, por ejemplo? Un tema más específico, como la liquidez de una organización, debe ser tratado en ese comité o debe ser tratado en otro comité más especializado. No. Yo creo que cuando existe una crisis no genera un desenfoque. El líder de la gestión de crisis, el CEO, puede también tener un espacio para ver temas muy puntuales, pero todos los temas que abarquen o que finalmente resulten de la gestión de crisis tienen que ser tocados dentro del comité de crisis, porque no podemos perder dentro del radar todas las actividades o todas las tomas de decisiones que finalmente conllevan o se desarrollen dentro de este comité de crisis, ¿vale? Otra pregunta, la última, por lo que veo, es una vez diseñado el plan, bueno, no era la última, dice una vez diseñado el plan de continuidad, se recomienda hacer simulacros para verificar la eficacia de las acciones a tomar. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? No solamente es tenerlo sobre papel, la idea es de tener de manera periódica, no solamente hacer una sola prueba, un solo ejercicio, sino que dentro de tu planificación anual tienes que tener ya establecido dentro de tu plan de pruebas y tu plan de ejercicios, cuándo es que se tienen que desarrollar esas y cuáles son las áreas que van a participar, ¿vale? Y entrar a temas de pruebas y ejercicios es algo que ya lo contempla la norma, pero que lo podemos ver a detalle seguramente en alguno de los cursos. Eh, Otra pregunta, dice, hola, gracias por el webinar. ¿Existe alguna ley que pida un plan de continuidad de negocio en las empresas? No. A ver, existe una ley que está diseñada para empresas públicas donde habla sobre la continuidad operativa y que los distintos estamentos tienen que tener implementado. Pero, por ejemplo, para el tema del sector financiero, existe la SBS, perdón, sí se acaba de publicar ahora un estamento con respecto al desarrollo del sistema de gestión de continuidad de las distintas organizaciones, y esta va a ir muy de la mano con el estamento de la SBS, ¿vale? Ambos tienen que conversar. Sí, efectivamente, sí hay, pero, pero que pida un plan como tal, va más allá que un plan como tal. ¿Ah? En ese estamento lo que te piden es que montes un sistema de gestión de continuidad de negocio, no solamente el plan. Excelente webinar, cómo manejar un plan de continuidad. Este, cómo manejar un plan de continuidad. En realidad es algo muy extenso, ¿no? Yo creo que podemos partir por el hecho de tener identificado todo lo crítico de la organización y esto plasmarlo en una puesta en marcha con el antes y durante y el después, ¿no? El antes es qué medidas preventivas vas a adoptar, en el durante es cuáles son las medidas reactivas que vas a adoptar y en el después son finalmente en la vuelta a la normalidad o la puesta en marcha de la operatividad normal. Otra pregunta, muchas gracias, muy buena exposición. ¿Van a compartir la presentación? Sí, sí, ahí Juanma me ha comentado que sí. Paola, hola Luis, Sí, gracias por luego esta... cuando... Dale, dale. Hola Luis, gracias por esta charla tan completa. Consulta, qué nos podría auditar la SUNAFIL? ¿Qué podría ir revisando eh, en la compañía? Dice, ¿no? Aparte de la encuesta, ¿cuáles serían buenas prácticas para monitorear el funcionamiento del trabajo con los usuarios? A ver, acá son dos preguntas, ¿no? Voy por la primera. Sunafil normalmente lo que va a ocurrir es que va a empezar a hacer inspecciones en los distintos locales para ver cuáles son estas medidas de seguridad, higiene que se están adoptando en las organizaciones. Ver que, por ejemplo, el personal esté dotado de mascarillas, ver que se cumpla los espacios entre empleado y empleado, ver que se cumplan con puestas de gel en algunos puntos estratégicos, que los servicios higiénicos estén en orden. Esto es lo que normalmente hace una FIL acompañado de un inspector y seguramente lo que va a hacer el supervisor de una FIL es entrevistar a uno u otro empleado para ver si es que están por enterados de las medidas de seguridad y higiene que está adoptando la compañía.
Encuestas sobre las buenas prácticas, modelo de funcionamiento del teletrabajo. Bueno, en la exposición ya lo mencionaba, ¿no? En realidad, el monitoreo lo puede ser a través del correo electrónico, que es lo que te había mencionado hace un momento, o también puedes tener las sesiones con distintas áreas, que es lo que estoy haciendo yo, por ejemplo. No solamente es que estamos monitoreando, enviando correos a los líderes o a los empleados en general, sino que estoy teniendo reuniones con grupos de trabajo, por ejemplo. Me estoy reuniendo con la capa de tecnología, con el equipo de tecnología y escuchando un poco de las experiencias que van teniendo. Estas sesiones son programadas con los líderes y los líderes nos están dando de espacio, más aún ahora claro, se dan cuenta de la importancia que es la continuidad de negocio en las distintas organizaciones, ¿no? La cultura de continuidad de negocio, por ejemplo, en la organización donde estoy yo es muy alta, por lo que la facilidad de poder reunirme con las distintas áreas es mucho más práctica, mucho más fácil. Pero en otras organizaciones que esta cultura todavía está en un proceso, seguramente cuesta un poco más, por lo que debería ser ya coordinada con los responsables de las áreas para poder tener estas sesiones periódicas con algunas personas, identificar cuáles son estos puntos que se deben de mejorar. Luis, Eh, Luis, a lo sí, mejor ahí por puntualizar, a lo mejor se refiere también, él dice, ¿no? ¿Qué buenas prácticas serían buenas, ¿no? Para monitorear el funcionamiento del teletrabajo. A mí, yo cuando leo la pregunta me queda a lo mejor flotando, ¿no? Pero vale, sí, qué es lo que queremos monitorizar? Que la gente esté o sea, trabajando, aunque no esté presente, o a qué se está dedicando, ¿no? Porque sí, en realidad una pieza clave del teletrabajo no es solamente la distancia y la conectividad, sino es que la gente tenga no, claros sus i- i- objetivos in- y tenga ingresen. claro a qué se dedica, ¿no? Para poder hacer una evaluación de, oye, tú en esta semana se supone que te tenías que haber dedicado a lograr esto, esto y aquello, ¿no? Y ver cómo es que esto se va logrando, porque si es por un tema de estar conectado 8 horas, pues creo que todos hemos visto el capítulo de Los Simpsons donde Sí, Homer está claro. conectado al teletrabajo con un pollito que le da la tecla yes, ¿no? Eso hay que considerar bien que el teletrabajo no solamente implica la distancia y la conexión, sino objetivos de trabajo, ¿no? O sea, volvernos un poco más quizás productivos y menos de calentar el asiento, ¿no? Sí, a ver, claro, pero ahí hay que hacer una limitación, ¿no, Juanma? Porque nosotros no somos finalmente los líderes de estos grupos de trabajo, finalmente es el líder quien desarrolla los objetivos semanales o a corto y largo plazo de estos equipos de trabajo, que son los que finalmente le hacen monitoreo al cumplimiento de los mismos. Durante estas reuniones o periódicas que yo mencionaba, donde hablábamos con el líder, una de las cosas que nos contaba el líder era que ponía, por ejemplo, objetivos semanales y que dentro de esos objetivos semanales él trataba de llegar al día jueves durante la semana tratando de cumplir con los objetivos y viendo que el equipo desarrollara el mismo. Entonces, es importante saber que la fuente de información va a venir a través del líder con estas reuniones periódicas y también con algunos empleados que de manera puntual con los que podamos conversar. Pero son finalmente los líderes quienes son los que tienen el control de estos objetivos semanales con los que podemos conversar y ver si se están cumpliendo o no, ¿no? Como una métrica. Totalmente de acuerdo. Eh, Augusto y Elena, hola, ¿cómo estás? Gracias a ti por estar acá. Gracias a ustedes, Alexander. Un gusto tenerte acá. Elmer Quiroz, los primeros días de este mes se aprobó la Sí, NTP es correcto. Sí. Lo podemos conversar en el curso, Elmer. Muchas gracias, Juan. Milton Vázquez, gracias. Un abrazo. Mariana, muchísimas gracias a ti. Nada, gracias por participar. Jennifer, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Agradecer por la excelente ponencia. No, gracias a ti. Roberto Leiva, ¿quién sería la persona encargada de las revisiones del cumplimiento del plan de continuidad? La persona encargada, bueno, ya lo mencioné arriba. Nosotros como responsables de la continuidad de negocio somos los que tenemos que ver que a detalle se cumpla con el plan. Pero vuelvo a repetir, quien toma el liderazgo de toda la gestión es el CEO, ¿no? Es quien toma el liderazgo. Nosotros como oficina de continuidad somos los que tenemos que hacer acompañamiento para que ver que se cumpla con todos los puntos y las revisiones para sobre el plan de continuidad de negocio, ¿no? Eh, Yolanda, no, gracias a ti. Juan, gracias. Belkis.
Gracias por su exposición excelente. Quisiera saber si podrían volver a repetirla o enviar la presentación. Sí, te enviamos vamos a Vamos a ver. colgar la presentación. Sí. Eh, Pues Damelis. pasamos a al cierre, ¿no? Pues ya están las Sí, preguntas. Yo creo que la sí, gente está, claro. Sí, no, yo creo que ya la bueno, gente ya está agradeciéndonos. Gracias a somos todos ustedes, en interesados. verdad. Al final, cuando la cosa es entretenida, pues el tiempo se pasa volando, ¿no? Sí, no, y nos podemos quedar Sí, muchísimo horas, tiempo más. Sí. muchísimas No, horas, gracias 2 horas. a todos. Gracias Más a todos bien, por la participación. a los que están ahí conectados, ¿no? Vamos a tener si puedes pasar una diapo, Lucho, vamos a tener la semana que viene y en mayo, ¿no? En la semana que viene tenemos el curso de Risk Management con Luis, ¿no? Con Lucho Fajardo, que nos va a ayudar a aterrizar todas estas historias a nivel práctico, cómo elaborar una identificación de riesgos, una ponderación, etcétera, ¿no? Para poder trabajar en ese sentido, alineado siempre con la ISO 31000, ¿de acuerdo? Para los que quieran aprovecharlo, pues se les va a llegar, les va a llegar la información, seguramente Diana o Alison los van a estar llamando para proporcionarles información y además un descuento importantísimo para que puedan participar en estas sesiones, se van a hacer en línea, ¿de acuerdo? Las vamos a hacer a través del PMC Live Training y yo creo que van a poder aprovecharla mucho, ¿no? En el mes de mayo también, pásate una, Luis, en el mes de mayo vamos a tener, también con Lucho, vamos a tener el curso de continuidad. Luis, si puedes pasar una más. Sí. Vamos a, sí, la siguiente creo que era. Vamos a tener el curso de continuidad, ¿no? De gestión de la continuidad del negocio para poder aterrizar todo este tema de riesgos con los vías, ¿no? El despliegue de un sistema de gestión de la continuidad, etcétera, ¿no? Donde, bueno, pues si bien es cierto, pues estas 2 horas nos dan mucha información, pues imagínense todo lo que podemos desarrollar a lo largo de 18 o 20 horas, ¿no? Es información bastante potente en realidad, ¿vale? Entonces, nada, les vamos a pasar la información y espero los que estén interesados pues lo puedan aprovechar y que les sea pues realmente útil, ¿no? Yo creo que hay muchas ideas que han salido de la charla de hoy que les van a servir mañana mismo en sus oficinas. Más bien compartimos la cámara para poder hacer la foto, que por ahí anda Paul, ¿no? Si todos pueden encender su cámara para hacer la foto grupal, para ir cerrando y que salgan todos en la toma final, ¿no? Si pueden ponerlos todos para poder ir saliendo, ¿no? Paul, ¿estás ahí? Por favor, activen sus cámaras todos para poder tomar la foto. Sí, activen sus cámaras, chicos, para poder verlos, para poder ir viendo la foto final. Vamos. Paul, ¿ahí andas? Sí. Sí, hombre, pueden ir haciendo, ahí está Nole. Correcto, correcto, acá ando, acá ando. Damelis, puedes ir haciéndolos uno por uno, de a poquitos. La ventaja es que, bueno, pues están hechos a través del live training, las sesiones se graban, luego pueden ir repasándolas de cara a su examen. Bueno, tiene muchas ventajas, ¿no? La realidad, como Juan- hablábamos en algún webinar Juanma, anterior. Sí. Juanma, no te voy a hacer un cherry, pero hay que mencionar también que PMC cuenta con la certificación de continuidad de negocio, Ah, bueno, eso es cierto. como organización, ¿ah? Bueno, Así que, en todo el país hay, si no me equivoco, pues no llegamos a 5 empresas certificadas en continuidad de negocio oficialmente, 22301, ¿no? Y bueno, una de ellas es la nuestra, ¿no? Afortunadamente, gracias a esto es que estamos trabajando y conectados y no, nuestro negocio, entre comillas, pues no ha no parado para. con todo este problema que ha habido socialmente hablando, ¿no? Entonces, la continuidad sirve, la continuidad funciona, te ayuda a estar preparado en muchos sentidos, ¿no? Hay muchas empresas, pues, que todavía no lo tienen claro, pero hay muchas otras que sí, ¿no? Incluso hay empresas que no están certificadas y que tienen unos modelos espectaculares de continuidad, ¿no? O sea, al final la idea es tomar conciencia de todo esto y poderlo llevar a la práctica, ¿no? Porque en papel, pues, el papel aguanta todo y finalmente, pues, no se trata solamente de leer cosas o de empapelarte la cabeza con teorías, sino se trata de entenderlo y que, pues, una persona que sepa realmente del tema te lo cuente en un idioma que tú puedas procesar y que puedas aterrizarlo, pues, en tu realidad mañana mismo, ¿no? Que es de lo que se trata. Pues eso, entonces nada, en el 25-26 tenemos Risk Management con Lucho y en mayo tenemos Business Continuity. Ojalá que puedan sumarse y nada, verlos ahí a distancia para entretenernos un rato y aprender más cositas, ¿no? Paul, ¿ya la tienes?
Buenas tardes con todos. Correcto, 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 correcto. Ya estamos todo. ¿Ya ¿Sí? está todo? Sí, Listo. correcto. Fenomenal. Pues nada, chicos, a todos muchísimas gracias nuevamente. Este jueves tengo un webinar yo de ITIL 4, pues el jueves nos vemos los que quieran participar. Y nada, pues cuídense mucho, ¿eh? Muchas gracias y disfruten dentro de lo que pueden el aislamiento.